Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Hola, ¿qué tal amigos? Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con una escena de horror, una escena que puso al descubierto la JEP, la Justicia Especial para la Paz, en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia. Me ha apoyado un poco en un informe que sacó Semana, la revista Semana, a raíz de eso que les voy a contar en este tip informativo. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos... Lo que ha ocurrido o lo que se ha descubierto en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia, se ha denominado como el cementerio del horror. ¿Por qué el cementerio del horror? Porque en el cementerio de ese municipio se ha descubierto una escena bastante tenebrosa como resultado de los mal llamados falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el gobierno o los gobiernos del señor Álvaro Uribe Vélez, que fueron más fuertes en su segundo mandato, tal vez buscando la tercera o la segunda reelección, porque a él lo elegían aquellos amigos de la sangre, aquellos amigos que creían que el problema en Colombia se solucionaba poniendo a matarse dos jóvenes que no se conocían, guerrilleros con militares, por culpa de dos viejos zorros que sí se conocen. Ese era el problema para muchos. No les importaba que le robaran la pensión a los colombianos, no les importaba que le robaran el derecho a la salud, no les importaba el desempleo, no les importaba nada, sino acaben con la guerrilla de las FARC, que es el problema en Colombia. Eso fue lo que hicieron creer a muchos colombianos, aunque no hay que desconocer que las FARC fue un problema en Colombia, pero no era tampoco. Yo siempre he dicho que si los problemas son un brazo, por ahí las FARC, las guerrillas son una partecita y la mano, porque aquí hay muchos problemas de grande trascendencia en el país que los ocultan, los disfrazan con una guerra fratricida entre colombianos promovida por los amigos de la corrupción, por quienes se roban el país por todos los puntos cardinales de la geografía, y les interesa tener a la gente entretenida en sus medios de comunicaciones viendo historias de violencia. Yo quiero que veamos un poquito de qué se trata esto que puso en evidencia la revista Semana gracias a un trabajo de la JEP. Veamos un poco. En el pecho, siempre la orden en el pecho y en la cabeza. Ellos todos iban enterrados en prendas oscuras. Mi menor de edad sé que se llamaba Diego, porque me dijo el nombre. Alto, entraba por la parte de atrás de la cabeza, con la ametralladora. Me era fusil número 62 en los 60, porque La Justicia Especial para la Paz, que tiene como enemigo central el uribismo en cabeza de su fundador, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, que está buscando por todas formas no solo de legitimar su oficio, su trabajo, sino acabar con ese tribunal especial que fue el resultado de los acuerdos firmados en Habana con la desmovilización de las FARC, para buscar la verdad del origen del conflicto en Colombia. Si no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. Mucha gente, muchas madres, muchos padres, hermanos, familiares, buscando a sus familiares, vale la redundancia, que han desaparecido por miles en esta guerra fratricida entre colombianos, únicamente por mantener en el poder a la clase dominante corrupta que se ha robado todo, ha saqueado el tesoro público nacional con la complicidad de muchos colombianos que le siguen el juego a esos criminales que están en el poder y que tienen una pasión, que anteriormente ponían a los colombianos a matarse por un trapo rojo y un trapo azul,
que Partido Liberal, Partido Conservador, cuando eran los mismos. Ahora 50, 60, 70 años después, los colombianos seguimos matándonos por un cuento de izquierda y de derecha, cuando eso realmente no existe. Lo que existe en Colombia es un problema de corrupción, no un problema de izquierda ni de derecha. No caigamos más en esos juegos. Eso pasó, los falsos positivos. La JEP, un soldado, quien identifican con el apellido de Buitrago, que es compareciente ante la JEP, comenzó a revelar, a decir los delitos en que él participó, delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales. Sigamos mirando un poco de lo que ha mostrado la revista Semana y que nosotros vayamos sacando conclusiones. Nosotros recibimos muchas informaciones y queremos saber si es verdad o no, porque precisamente uno no puede, digamos, ir creyendo que algo es cierto si no realiza una labor como esta para verificar que lo que han venido diciendo los comparecientes es verdad. Se obtuvo una información muy importante en el sentido de que en este cementerio existía un número importante de víctimas precisamente de este tipo de delitos y casos que precisamente la justicia ordinaria nunca había investigado. Según la información que hemos venido recaudando, se podría estar hablando de 45 personas, pero pues obviamente la diligencia es para verificar todos esos datos. Son casos de personas que no tenían que ver con el conflicto, personas que son traídas desde otros sitios, ejecutadas y luego presentadas como muertes en combate. A raíz de esas declaraciones del soldado Buitrago, que es compareciente ante la JEP, que se ha acogido a ese principio de oportunidad, de reducir sus penas, porque es un criminal, eso no lo hace menos criminal, pero reducir sus penas a cambio de decir la verdad, que eso es lo que busca el Tribunal Especial para la Paz, no solamente, como dicen las personas, que es para amparar el delito de las FARC, no señor, ahí pueden comparecer todos y decir la verdad. ¿Cuál es el miedo a la verdad? Eso hizo que magistrados, 3 magistrados de la Justicia Especial para la Paz, se movilizaran hasta el municipio de Dabeiba y el horror que se encontró allá. Más una fosa común donde reposan más de 70 cuerpos. Ese es el principio de lo que se va a venir descubriendo en Colombia. ¿Cuántas fosas comunes en todo el país donde enterraron a muchos jóvenes inocentes, personas que no tenían nada que ver con el conflicto, pero que fueron usadas por los militares bajo una orientación que dio el señor Álvaro Uribe Vélez a las fuerzas militares de premiarlos, de entregarles remuneración económica, remuneración en ascenso, remuneración en vacaciones, licencias, a cambio de que le entregaran bajas o le entregaran guerrilleros muertos. Eso lo que hubo fue un festín balístico en esa época, de 2002 a 2010, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que se está repitiendo también ya en el gobierno del señor Iván Duque. Ya están las ejecuciones extrajudiciales nuevamente, falsos positivos, y que tiene al general Mejía como comandante del ejército, que está vinculado a esa historia de horror que vivió el país. Esa historia de horror no solamente se vivió en Dabeiba, Antioquia, se vivió en muchas partes del país. Soacha, el municipio de Soacha, aquí en Cundinamarca, es un referente sobre esas noches, esas tardes tenebrosas en que muchos padres no vieron más nunca llegar a sus hijos no regresaron. El señor Álvaro Uribe Vélez dijo en una forma campante, no estaban recogiendo café, cuando hay testimonio de los mismos militares que fueron personas sacadas desde sus casas. Miren nomás un caso en Dabeiba que causó horror, donde a una persona de 50 años que sufría de parálisis del lado izquierdo, que no podía valerse por sí misma, que vivía de la caridad de la gente del municipio, fue sacada de su casa, revelada por ese mismo soldado que dice que participó en 20 ejecuciones. Por eso digo que aunque confiese no lo hace menos criminal. Él está buscando un principio de oportunidad que se dan a través de los acuerdos. De que uno no quisiera que fuese así, pero esta justicia no investiga. De hecho, se revelan en esa investigación que la mayoría de esos casos fueron puestos en conocimiento de la justicia ordinaria, pero jamás hubo investigación. ¿Y por qué no hubo investigación? Porque la justicia en Colombia está bajo el mando, bajo la orientación gubernamental, bajo la saciedad criminal del señor Álvaro Uribe Vélez y sus secuaces.
aquí la justicia no es independiente, y pusieron a dormir esos procesos. Ese señor que fue identificado con el nombre de Gabriel era una persona que estaba en condición de discapacidad, fue sacada de su propia casa, dice su hermano, y se lo llevaron. Más adelante el ejército simuló un enfrentamiento, hicieron bastantes tiros y le vinieron a informar a la familia de que Gabriel, esa persona discapacitada, había muerto en un combate. Había muerto en un combate entre la guerrilla y el ejército de Colombia. Cuando se lo habían llevado, son tan cínicos, y ellos denunciaron el caso ante la justicia ordinaria del país, y eso murió ahí. Por eso es que no quieren la justicia especial para la paz. Se trata de un informe que detalla varios hechos de horror, entre ellos una ejecución extrajudicial de un hombre discapacitado que nunca se investigó. Todos llegaban aquí, no llegaban ninguno para otro lado. Inclusive por ese señor que le decían alias el Mollejo, que era guerrillero pero era discapacitado, colocaron una denuncia, porque hubo alguien que lo conoció, que era como abogado de acá del pueblo de Aveiva, y él colocó una denuncia que él era discapacitado. Esto coincide con un caso que encontró Semana. El domingo 11 de noviembre de 2007, hombres del batallón llegaron al caserío Cuchillón del corregimiento La Balsita de Dabeiba. Preguntaron por Gabriel Eberto Pérez, un hombre de 50 años que vivía de la caridad de sus vecinos porque no podía valerse por sí mismo. Tenía parálisis en todo el costado izquierdo de su cuerpo y sufría de ataques de epilepsia. Según testimonios recibidos durante aquel año, los militares sacaron a Gabriel a la fuerza de su casa, lo montaron en una mula y se lo llevaron para una cancha de fútbol ubicada en la parte alta del caserío, a unos 5 minutos del poblado. A eso de las 12 del mediodía, se escucharon 2 tiros y a los pocos minutos tronaron varios disparos de fusil, como si hubieran simulado un enfrentamiento. En horas de la tarde, los militares le informaron a la comunidad de Cuchillón que Gabriel había muerto en un combate con el ejército. Por errores de los mismos militares, sus propios horrores quedaron en la evidencia pública. Fueron ellos mismos también quienes inconscientemente dejaron pruebas de sus asesinatos, de esos actos criminales que no tienen ninguna clase de perdón. Se pusieron muy de moda las botas al revés. Era tanta las carreras que para ocultar su propio crimen, que cogían a los muchachos y los vestían como guerrilleros, les ponían las botas al revés, nuevecitas, imagínense, guerrilleros con botas nuevas, uniformes nuevos de prendas militares que les colocaban, todo al revés, y eso causó mucha sospecha en las investigaciones que fueron haciendo algunos investigadores, vale la redundancia, sobre esos casos que fueron puestos y que realmente causaron una reacción internacional, porque eso realmente, las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no tienen ninguna similitud en ninguna parte en el continente americano. En todo el continente americano no se había reflejado, no hay una historia de terror, una historia de horror, de masacres hechas por las mismas fuerzas militares que se sostienen con los impuestos de las mismas personas que ellos asesinaron. Esa historia de terror no tiene una similitud en ningún país del continente americano. De pronto allá en Europa, en Asia, qué sé yo, pero acá en América no hay punto de comparación. Con esa misma carrera, con ese mismo afán de tergiversar las pruebas, de ponerle las botas que las colocaron a las carreras, allá en Dabeiba sucedió también algo muy particular. Las cruces donde enterraban a las personas, las fosas comunes, las pusieron con fechas para no crear sospecha de que 10 personas, 15 personas el mismo día, las colocaron con fechas de fallecimientos bastante distantes. Dicen que hasta 50 años de diferencia en cuanto a la fecha de haber fallecido una persona y la otra. Pero son tan pendejos, tan idiotas, ¿qué se les puede decir? Que pintaron todas las cruces las pintaron de blanco y con la misma pintura reciente todas. Y un muerto que aparecía, usted sabe que en las cruces le pone el nombre, la fecha de fallecimiento, qué casualidad. Son tan idiotas, son tan pendejos que en el mismo caso de las botas al revés, pues en las cruces, las cantidades de cruces para disimular, para esconder el crimen, porque para no crear sospecha de que 10, 15 personas fallecidas el mismo día en esas fosas comunes, en las cruces, las pintaron del mismo color
todas recientemente para ocultar las cosas, todas pintadas de blanco, pinturas recientes también, pero lo curioso es que les pusieron fechas de fallecimiento que eran bastante distantes entre un muerto y uno, de 40, 50 años de distancia o de tiempo de fallecimiento, pero lo pendejo y lo idiota que son quienes hicieron esas ejecuciones extrajudiciales es que el mismo que escribió el fallecimiento de una persona en 1940, por decir algo, fue el mismo que escribió el fallecimiento de una persona en 2008 o 2006. Era la misma persona, o sea, esa persona, el mismo tipo de letra fue utilizado a pesar de que aparecían muertos en diferentes años. Y mire cómo son hasta de tonto. Eso pasó en Dabeiba. Aunque anuncian fechas de fallecimientos muy distantes, de hasta 50 años de diferencia, la mayoría de las cruces de concreto se ven marcadas con la misma caligrafía. En el cementerio han pasado cosas raras, y hay varios testimonios que así lo corroboran. También lo que alcanzamos a identificar es que las que están marcadas fueron marcadas casi que con la misma letra. La misma letra, sí. Todas las... Eso es como raro, ¿no? Las cruces. Ahora ¿qué más inventará el uribismo? Ahora sí el culpable de eso es Juan Manuel Santos porque era el ministro de Defensa. Claro que sí tiene responsabilidad el ministro de Defensa. Yo siempre he dicho cuál es la mentira que le han vendido al país y que el señor Juan Manuel Santos es de izquierda, que es socialista. Él es otro criminal igual que Álvaro Uribe Vélez. La pelea de ellos no es por quién tiene mejor al país. La pelea de ellos es quién se gana, quién robó más o quién se quedaba con la mayor ganancia de vender nuestras empresas. Lo único que se le agradece a Santos es que haya cedido en la firma de los acuerdos para desmovilizar a las FARC como debía ser por la vía del diálogo, no por la vía militar. Pero él no lo hizo porque quería. Yo vengo diciendo que él ayudó a que el plebiscito por la paz ganara el no. Es más, Gustavo Petro ya anunció un debate para demostrar que sí hubo fraude en el plebiscito, que realmente quien ganó fue el sí. Y si ganó el no, fue con complicidad del gobierno, con complicidad de la registraduría. Yo no sé por qué se inventan eso. El señor Juan Manuel Santos también tiene que responderle al país por los falsos positivos de la misma forma que lo tiene que hacer Álvaro Uribe Vélez, la señora vicepresidenta, que ella también está involucrada en la masacre de Orión. Entonces, de verdad, es doloroso esas imágenes, las tomas que se hicieron en el cementerio de Dabeiba. Lo que está pasando en Colombia es un horror, es una criminalidad. Las fuerzas militares que están en la obligación de brindarle seguridad a los colombianos, que es la que debe protegernos, alegrarse uno porque viene un policía militar, tiene uno que esconderse porque lo desaparecen. Y quiero terminar con esta reflexión. ¿Qué hubiera pasado con esa muchacha que trató de secuestrar el ESMAD? ¿Qué hubiera pasado si otros que iban en el carro no graban esa acción delincuencial del ESMAD? ¿Qué hubiese pasado? ¿Dónde estaría esta muchacha? ¿Dónde aparecería? De pronto disfrazada como guerrillera, caída en combate. Era lo que quería decirles en el día de hoy. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue la alerta cuando subamos un video. Opinen a favor o en contra, pero háganlo con respeto. Manito arriba si les gusta el video y compártanlo. Manito abajo si no les gusta el video. No olviden, soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.